Buenos días, profesora y compañeros. El día de hoy, mi compañera Lizeth María Salcedo, mi nombre es Dari Paola González. Les presentaremos la síntesis del informe investigativo de la guía número 2, donde hablamos sobre el condicionamiento pavloviano. Es la observación de un sujeto canino. Es un macho, raza husky, siberiano bully. El sujeto canino tiene 25 meses. Se describe con un comportamiento observado de sobresalto, exaltación e inquietud motora que presenta en horas de la tarde asociado al tiempo vespertino de paseo. El objetivo del trabajo fue elaborar una hipótesis de aprendizaje conductual basada sobre todo como en la observación comportamental de este sujeto de estudio. Como hipótesis, encontramos que el sujeto tiene varias respuestas condicionadas relacionadas con diferentes estímulos que asociamos a la hora del paseo y varios juegos vespertinos. Como hipótesis nula, encontramos que el sujeto no responde a diferentes estímulos asociados a los juegos y a diferentes horas y juegos de vespertino. Bueno, buenas tardes para todos. Como resultados encontramos eh, que, bueno, para hablarles primero del procedimiento, se realizaron en dos sesiones de grabaciones, más o menos de 10 minutos cada día durante 10 días. En las mañanas y en las tardes se grabó el comportamiento del sujeto canino. Y todos los integrantes del grupo empezamos a llenar unos documentos de Excel con los datos y revisando el comportamiento que realizaba el sujeto. Después, por consenso, verificamos cuáles eran los comportamientos más evidentes que tenía el sujeto y empezamos a determinar cuáles eran los posibles estímulos ambientales o de relacionamiento con los dueños que podían estar haciendo el condicionamiento o el aprendizaje y cuál era el comportamiento que íbamos a observar como tal. De acuerdo a eso, empezamos a mirar que habían diferentes estímulos que podían haber estar relacionadas con el comportamiento del canino generalmente en las horas de la tarde y eran, digo, la iluminación vespertina, la llegada del dueño a las 5 de la tarde, el sonido de las llaves cuando llegaba el dueño, el momento en que el dueño se colocaba los zapatos para salir o el sonido de la correa. De acuerdo a esto empezamos a tomar a medir la frecuencia, la latencia y la magnitud con la que se presentaban los comportamientos del sujeto. Encontramos que la mayor cantidad de magnitud y de frecuencia que se presentaban en el sujeto eran la llegada del dueño a las 5 de la tarde, el sonido de la correa y los zapatos, cuando él se coloca los zapatos para salir. Como tal, en la discusión encontramos, y en artículos científicos, pues no hay mucha evidencia de observación naturalista que corresponda o que explique el comportamiento del canino. Sin embargo, encontramos una citado por Greve y Master, citado en Barrera 2009, donde hablaba que los perros que jugaban los 30 minutos iniciales después de la llegada del dueño a la casa presentaban mayor ansiedad, con mayor frecuencia y mayor inquietud motora, que fue lo que nosotros vimos. Entonces, como tal, en los artículos encontrados, generalmente hay es una manipulación de esos variables para determinar exactamente qué estímulo es el que presenta el condicionamiento, el que está relacionado con el aprendizaje y determinar. Entonces, no pudimos determinar cuál exactamente, pero sí se ha podido evidenciar un aprendizaje como tal de condicionamiento pavloviano que puede estar, puede ser de huella o puede ser de mora corta en cuanto a estos estímulos que encontramos que fueron los más evidentes, que fue el sonido de la correa, la llegada del dueño a la casa y los zapatos del dueño. Para poder nosotros determinar cuál era el estímulo, pues tendríamos que haber hecho una manipulación de estas variables y como nada más hicimos una observación naturalista, pues no lo podemos eh, determinar con seguridad. Entonces, la conclusión fue que debíamos seguir haciendo investigación, pero ya
tomando control de las variables para poder determinar estos estímulos. Así es, compañera. Bueno, para complementar la síntesis de esta guía número 2 encontramos varios ejemplos, vamos a ser muy breves explicándolos, y el primer ejemplo que podemos hablar sobre el condicionamiento clásico estándar es bueno, como primero la forma de tocar el pito del carro de un esposo al llegar a su casa, según también como sea la manera que él tiene de tocar el pito cuando llega, y la persona se emociona o su esposa al escuchar pues llegar a su esposo y la manera en que toca el pito. Entonces, por ejemplo, en el EI encontramos el pito del carro, en el RI encontramos que se exalta para abrir el garaje para que pueda ingresar el vehículo. En el S encontramos la llegada del esposo a la casa y como RC, en relación con RI, se exalta para abrir el garaje para ingresar el vehículo. Como segundo ejemplo, podemos encontrar la inhibición condicionada. En este ejemplo hablamos de cuando vemos un semáforo en rojo para los peatones, que en el momento en que queremos cruzar o queremos atravesar la calle para pasar por la cebra, donde el cruce es muy transitado, estamos ante una señal de estímulo condicionado excitatorio, donde hablamos de que puede ser una señal de peligro, donde podríamos cruzar el semáforo en rojo y nos pueden atropellar, pero si hay un policía de tránsito dándonos como la señal o la autorización de que podamos pasar, dándonos como la tranquilidad, eh, podemos encontrar como un S negativo. Y como tercer ejemplo, podemos encontrar un refuerzo positivo, que es la llegada el gato de una familia, llega la dueña y el gato pues se roza por la pierna de su dueña y bueno, ella lo consiente, le da mimos, le da caricias. Entonces, como de estímulo discriminativo, encontramos la llegada de la dueña. Como respuesta, el gato que se soba en la pierna de la dueña, como consecuencia, que la dueña le hace mimos y le hace caricias. Y como efecto conductual observado, es muy probable que, pues, que el gato intente repetir cada vez que la dueña llega pues, a su casa, repetir el movimiento de roce. Aquí un ejemplo de refuerzo negativo sería el dolor del estómago, el vacío que se siente cuando se tiene hambre. La respuesta es comer. La consecuencia pues es quitar ese malestar que tiene uno en el estómago y el efecto conductual observado pues es que se refuerza la conducta de comer cada vez que sentimos ese malestar en el estómago. Un castigo positivo, el cadete que llega tarde a su formación y el superior lo regaña y lo manda a hacer vueltas a la cancha de fútbol para evitar que él vuelva a llegar tarde. Entonces el estímulo discriminativo, pues el cadete llega tarde a su formación, la respuesta del superior lo envía a hacer vueltas a la cancha. La consecuencia es que él tiene que correr esas vueltas a la cancha y el efecto conductual es que el cadete va a evitar, va a disminuir la conducta de llegar tarde a la formación para evitar el regaño y el que tenga que correr la cancha. Y como castigo negativo es cuando en un entorno laboral se le descuenta a un empleado por haber dañado una maquinaria o un equipo de trabajo. Entonces, el estímulo discriminativo es el daño de la maquinaria, el equipo de trabajo. La respuesta es el regaño del jefe. Como consecuencia, pues se le hace el descuento de salario y el efecto conductual es que el trabajador va a disminuir su conducta de dañar algún equipo o alguna maquinaria para evitar el regaño y que le descuenten el salario, que sería la disminución de la conducta. Bueno, compañeros, hasta aquí iría nuestra presentación el día de hoy. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.